Imaginen esto, construir un rascacielos, pero sobre arena. Bueno, eso es más o menos lo que hicieron los creadores del cálculo. Hoy, aquí en nuestro laboratorio Metamatemática Epsilon, vamos a meternos de lleno en la crisis del rigor. Es una historia fascinante, ¿eh? De cómo una de las herramientas más poderosas de la ciencia casi se derrumba por su propio peso lógico. Y es que, fíjense, el mismísimo Isaac Newton, uno de los padres de la criatura, prácticamente admitió la debilidad de su invento. Ojo, no era un error de cálculo, no. Era algo mucho más profundo. Era la falta de una base lógica sólida para sus métodos, que por cierto, eran totalmente revolucionarios. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es que una de las herramientas más potentes de la humanidad se construyó sobre fantasmas? Porque, a ver, el cálculo al principio funcionaba. Y vaya que funcionaba. El problema era que nadie sabía exactamente por qué. Estaba basado en ideas pero tan raras, que un crítico de la época las bautizó como los fantasmas de cantidades desaparecidas. Tremendo nombre, ¿no? Bueno, para entender todo este lío, hay que empezar por el principio, ¿no? Vamos a conocer a los arquitectos de esta maravilla inestable, Newton y Leibniz. Y claro, al fantasma que los dos, sin querer, soltaron en el mundo de las matemáticas. La cosa es que, en lugares distintos de Europa y casi al mismo tiempo, estos dos gigantes, Newton y Leibniz, tuvieron la misma idea genial, una verdadera revolución. Pero, y aquí viene el pero, sin saberlo, los dos estaban construyendo sus teorías sobre una base, digamos, un poco defectuosa. Y aquí está el meollo del asunto, el famoso infinitesimal. A ver, pensemos un segundo en esto. Es una cantidad que es más pequeña que cualquier número que se nos ocurra, pero que no es exactamente cero. Se usaba en los cálculos como si fuera cero, para que todo fuera más fácil, pero de repente, ¡zas!, se dividía por él como si no lo fuera. O sea, lógicamente, esto era un auténtico desastre. Y claro, alguien se dio cuenta. El obispo George Berkeley lanzó una crítica que fue, demoledora. Su argumento era súper simple. A ver, no se puede tener una cantidad que a veces es cero y a veces no lo es, solo porque nos conviene. Y fue él quien les puso el apodo perfecto a estos infinitesimales, los fantasmas de cantidades desaparecidas. Y lo más curioso es que por más de 100 años, los matemáticos usaron el cálculo y tuvieron un éxito tremendo, a pesar de los fantasmas de Berkeley. Pero claro, con el tiempo, esa falta de una base sólida se convirtió en una crisis que ya no se podía barrer debajo de la alfombra. Porque el punto clave es este. La intuición está genial, funciona, hasta que deja de funcionar. Y para los matemáticos del siglo XIX, que ya estaban explorando cosas muchísimo más raras y complejas, los cimientos del cálculo ya no solo tenían grietas, no, amenazaban con venirse abajo por completo. De repente, cosas como las series de Fourier, que básicamente intentan construir cualquier señal, como el sonido, sumando onditas simples, empezaron a dar resultados que no tenían ningún sentido. Empezaron a aparecer monstruos matemáticos, funciones que, por ejemplo, eran continuas, pero que no se podían derivar en ningún punto, algo que desafiaba toda lógica visual. El lenguaje de la intuición simplemente ya no alcanzaba. Así que para arreglar el cálculo, los matemáticos se dieron cuenta de que tenían que dar un paso atrás, un gran paso atrás. ¿Cómo iban a definir conceptos como límite o continuidad si ni siquiera tenían clara una definición rigurosa de la mismísima recta numérica? Uno podría pensar que la recta numérica está, llena de números que podemos escribir como fracciones, ¿no? Los racionales de toda la vida. Pero resulta que no. Como ya descubrieron los antiguos griegos, para su total espanto, esta recta está llena de agujeros. Pensemos en el famosísimo teorema de Pitágoras. Si lo aplicamos a un cuadrado súper simple, del lado 1, la diagonal mide raíz de 2. Bueno, los pitagóricos demostraron, y se quedaron horrorizados, que este número era imposible de escribir como una fracción. ¡Imposible! Existían entonces agujeros, brechas, entre los números que ellos conocían. Y es aquí donde entra en juego la genialidad de matemáticos como Richard Dedekind. Lo que él hizo en esencia fue rellenar todos esos agujeros. Creó el sistema de los números reales, lo que llamamos RR. Una línea, ahora sí, continua, perfecta, sin ninguna fisura. Con este suelo de granito bajo los pies, los matemáticos por fin podían empezar a reconstruir el cálculo sobre algo seguro. Ahora sí, pasemos a la solución. Al momento clave en que los fantasmas por fin son desterrados para siempre. Y prepárense, porque esta es una de las ideas más elegantes y potentes de toda la matemática.
de verdad. Esta revolución del rigor fue liderada por verdaderos titanes, como Augustin-Louis Cauchy y Carl Diersters. Ellos simplemente agarraron los vagos infinitesimales, los tiraron a la basura, los reemplazaron con algo mucho más sólido, la definición formal del límite. Y lo más interesante es cómo podemos desmitificar esa famosa definición epsilon delta. En lugar de verla como una fórmula que asusta, pensemos en ella como un juego. Es así. Alguien nos reta con un objetivo de precisión increíblemente pequeño, llámese epsilon. Nuestro trabajo es encontrar un rango alrededor del punto, un delta, que garantice que la función siempre va a caer dentro de ese objetivo. Siempre. Si lo vemos gráficamente, es así de simple. Nos dan un margen de error, un objetivo de precisión en el eje vertical, por más chiquito que sea, y siempre vamos a poder encontrar una ventanita en el eje horizontal que garantice que le damos al blanco, precisión absoluta y cero fantasmas. Y todo este juego, se formaliza con este lenguaje. Sí, sé que puede parecer complejo, pero en el fondo solo está diciendo lo que acabamos de describir, que para cualquier desafío de precisión epsilon se puede encontrar una respuesta delta. Y con esto, ¡pum!, la ambigüedad desapareció por completo. Acababa de nacer el análisis matemático moderno. Las consecuencias de todo este nuevo rigor, fueron mucho más allá de un simple arrebio del cálculo. Esto dio origen a un campo totalmente nuevo en las matemáticas. Y este es un punto clave, ¿eh? El análisis matemático no es solo cálculo con un manual de instrucciones más gordo. No, es el lenguaje que nos permite de verdad dominar el infinito. Pensemos en esto, sin él no tendríamos GPS, ni simulaciones por computadora, ni la física que describe todo, desde los átomos hasta los agujeros negros. Casi nada. Todo este viaje, que vemos aquí resumido, duró casi 200 años. Arrancó con la intuición brillante, sí, pero imperfecta, de Newton y Leibniz. Luego fue expandido con mucha audacia por Euler y finalmente fue forjado en acero lógico por los grandes arquitectos del rigor en el siglo XIX. Con esta base tan sólida, de repente se podían probar cosas que antes solo se intuían. Preguntas como ¿cuándo converge una serie infinita? O ¿qué significa realmente que una función sea continua? Todo esto por fin tenía respuestas precisas. Y eso abrió la puerta a los avances en la relatividad, la mecánica cuántica, en casi toda la ciencia del siglo XX. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Al crear definiciones como la de epsilon delta o la completitud de los números reales, ¿qué estaban haciendo estos matemáticos? ¿Estaban descubriendo una verdad casi divina que siempre estuvo ahí? ¿O más bien estaban creando, inventando, las reglas de un juego increíblemente útil y coherente? Es una buena pregunta para quedarse pensando.